¿Alguna vez has hecho algo que te haya dejado con la conciencia culpable? Algo que sabías que estaba mal, pero seguiste adelante de todos modos. Y luego fue demasiado tarde para dar marcha atrás. Experimenté esto de primera mano. Una noche, una decisión equivocada y de repente quedé atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. Pero lo peor, el miedo no terminó ahí. ¿Conoces esa sensación de ser observado? Ver algo por el rabillo del ojo, pero cuando miras, no hay nada ahí. Lo viví. Y así descubrí que algunas cosas no quieren ser olvidadas. Si crees que estás preparado para esta historia, respira hondo, porque después de esto, nunca volverás a mirar la oscuridad de la misma manera. Hoy os traigo otra historia aterradora que llegó directamente a nuestro email a través de las historias que me enviáis. Como siempre, edito cada historia con mucho cuidado para que el miedo se vuelva aún más intenso, pero por supuesto, sin exponer a nadie. Después de todo, quien me envía estos informes quiere compartir momentos de miedo, pero también mantener la privacidad. Ahora, una cosa debo dejar clara. Creo que quien me escribe vivió estas experiencias, pero no tengo manera de demostrar nada. Entonces, depende de ti decidir, ¿lo creas o no? Bueno, déjame contarte esta historia. Conocí a Verónica en una de esas aplicaciones de citas. ¿Sabes cuando lo descargas solo por curiosidad, sin muchas expectativas? Así es. Pero su perfil me llamó la atención enseguida. Cabello negro, ojos bien marcados con delineador de ojos y una sonrisa un tanto enigmática. Parecía misteriosa, difícil de ignorar. Por no hablar de su descripción, llena de referencias góticas y una frase que parecía un desafío. Si tienes miedo a la oscuridad, ni lo intentes. Soy un chico tranquilo, pero siempre me han fascinado las cosas que se salen de lo común. Entonces, cuando empezamos a hablar, quería impresionar y terminé exagerando un poco. Vivo cerca de un cementerio. Escribí sin pensar mucho. Inmediatamente, ella respondió con un emoji de murciélago y una frase que me heló la columna. Perfecto. Nos vemos allí, acepté, por supuesto. No quería parecer un cobarde, pero solo más tarde me di cuenta del problema en el que me encontraba. Ese cementerio, apenas me acerqué a él por la noche. Todos en la ciudad conocían las historias, tumbas antiguas, energía extraña y, por supuesto, Sebastián, el sepulturero más gruñón que jamás haya existido. Dijeron que vivía en una casa pequeña cerca de la puerta principal y siempre advertía: aquí nadie viene fuera de horario y quien lo intente se arrepentirá. Pero en ese momento solo pensé en una cosa: realmente iba a encontrar a Verónica allí, en medio de la oscuridad del cementerio. Cuando cayó la noche, mi corazón ya estaba acelerado, como si hubiera una banda de rock tocando dentro de mi pecho. Aparqué el coche en la calle desierta y caminé hasta la pared trasera del cementerio, donde acordamos encontrarnos. Mi nerviosismo era tanto que pensé en rendirme, pero entonces la vi. Verónica ya estaba allí, apoyada contra la pared, con su vestido negro ondeando al viento. Su sonrisa tenía esa mezcla de diversión y misterio que hacía que todo valiera la pena. «Realmente viniste», dijo ella con un tono provocativo. Intenté parecer confiado. «Por supuesto, soy un hombre de palabra». La pared era más alta de lo que esperaba, pero con un poco de esfuerzo y un poco de ayuda de ella, logré saltar al otro lado. Tan pronto como aterricé, sentí el suelo frío y húmedo bajo mis pies. Y hombre, el lugar era aún más aterrador de lo que imaginaba. Las lápidas se alinearon como soldados silenciosos, algunas cubiertas de musgo, otras inclinadas, listas para caer. El fuerte olor a tierra mezclado con flores marchitas llenó el aire, y por alguna razón hacía mucho más frío adentro que afuera. Pero Verónica
parecía estar en casa. Sus ojos brillaban mientras caminaba entre las tumbas, admirando los detalles de las lápidas. Tocó las piedras con delicadeza como si respetara a quienes allí estaban. «Es hermoso, ¿no crees?», preguntó mirándome. No tuve respuesta. «Hermosa es una palabra fuerte», murmuré. Ella simplemente se rió. Caminamos juntos hasta el centro del cementerio, donde había un antiguo mausoleo. Parecía sacado de una película de terror, ángeles de piedra con expresiones sombrías, puertas oxidadas y niebla arrastrándose por el suelo. Nos quedamos ahí un rato, hablando, riendo y sí, besándonos. La adrenalina del lugar, sumada al misterio de Verónica, hizo que todo fuera aún más intenso. Pero entonces, algo cambió. Al principio, fue solo un sonido distante. Pasos. Intenté ignorarlo, pensando que todo estaba en mi cabeza. O quizás el eco de nuestros propios movimientos. Pero Verónica se detuvo. Sus ojos estaban fijos en un lugar entre las lápidas. Tragué fuerte. ¿Escuchaste eso? Mi voz era más baja de lo que quería. Ella simplemente asintió. Los pasos se hicieron más claros. Lento, arrastrado. Alguien o algo estaba allí con nosotros. Me volví hacia Verónica, esperando que hiciera una broma para aliviar la tensión. Pero no. Parecía tan nerviosa como yo. Fue entonces cuando murmuró casi sin mover los labios. «Debe ser Sebastián». Intenté convencerme de que todo estaba bien. «Solo está haciendo su ronda», murmuré, tratando de creer mis propias palabras. Pero Verónica no parecía muy convencida. «Sebastián no hace tanto ruido», susurró, forzando una media sonrisa que ni ella misma podía creer. La oscuridad a nuestro alrededor parecía más espesa. Las sombras parecieron moverse, como si algo se acercara. Los pasos continuaron, a veces más cerca, a veces más lejos, como si alguien o algo nos estuviera rodeando. «Quizás sea mejor que nos vayamos», sugerí, tratando de no mostrar el pánico que crecía en mi interior. «Estoy de acuerdo», respondió Verónica, apretando mi mano más fuerte de lo que esperaba. Fue en ese momento que me di cuenta. Los pasos se acercaban. Ahora junto con ellos se podía escuchar una respiración agitada, lento, arrastrado. El miedo me tomó por completo. Sin pensarlo dos veces, llevé a Verónica detrás de una gran tumba con una lápida de mármol agrietada y un ángel de piedra inclinado hacia adelante, como si nos estuviera mirando. Nos quedamos agachados, conteniendo la respiración, intentando no hacer ningún ruido. Los pasos se detuvieron. El silencio era insoportable. Entonces, amaneció una luz. Entre los huecos de las lápidas, pudimos ver a un hombre sosteniendo una linterna, iluminando el terreno irregular del cementerio. Era Sebastián. El sepulturero parecía cansado, irritado. Murmuró algo que no pudimos entender. Suspiré aliviado. Solo está haciendo su ronda, pensé, tratando de calmarme. Pero antes de que pudiera relajarse, otro sonido resonó en la oscuridad. Una voz profunda. «Bruto, ¿crees que podrás engañarme, viejo?». Mi corazón se aceleró. Sebastián se detuvo bruscamente y dirigió la linterna hacia la voz. Fue entonces cuando lo vimos. Al salir de las sombras, surgió un hombre, abrigo largo, cara tensa. Mi estómago se revolvió. Lo conocía. Era el padre de mi mejor amigo, señor Osvaldo. Estaba visiblemente nervioso. Sus ojos eran oscuros, llenos de algo que no podía entender. «No sé de qué estás hablando, hombre. Ya dije que no tengo nada que ver con esto», respondió Sebastián con voz firme pero temblorosa. Sentí que Verónica me apretaba el brazo. Su rostro estaba pálido. Me arrastré más atrás, tratando de mantenernos fuera de la vista. Los dos comenzaron a discutir. Las palabras llegaron en fragmentos. Dinero, amenazas, un secreto que Sebastián ocultaba.
La tensión se volvió insoportable. «Esto no terminará bien para ti, viejo». La voz de Osvaldo sonó más agresiva. «Tú eres el que está metiendo la pata en algo», respondió Sebastián, pero su coraje pareció flaquear. Y entonces sucedió. Osvaldo avanzó. Empujó fuerte a Sebastián. El sepulturero cayó al suelo con un gemido de dolor. La linterna se alejó, proyectando sombras grotescas sobre las lápidas. «No debiste interponerte en mi camino», susurró Osvaldo mientras sacaba algo de su abrigo. Mi corazón se detuvo. Era un arma. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Verónica se tapó la boca con las manos, intentando contener su grito. Sebastián intentó levantarse, pero no tuvo tiempo. El sonido de un disparo atravesó la noche. El eco resonó por el cementerio como un trueno. Sebastián volvió a caer, esta vez sin hacer ningún sonido. La linterna permaneció tirada en el suelo, apuntando al cielo, iluminando la noche como un faro de advertencia. Osvaldo retrocedió unos pasos, miró a su alrededor, como queriendo asegurarse de que nadie había visto nada, y luego corrió hacia la oscuridad. Sus pasos desaparecieron. No podía moverme. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Verónica estaba a mi lado, paralizada, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos allí, escondidos detrás de la tumba, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. En el suelo, el cuerpo del sepulturero permanecía inmóvil. Tragué fuerte. «Él está muerto», murmuré, más para mí que para Verónica. Ella me miró desesperada. «Salgamos de aquí, Geoff. Ese no es nuestro problema». Pero algo dentro de mí vaciló. Necesitaba estar seguro. «Quédate aquí», susurré. «De ninguna manera. Si tú vas, yo también voy». Con pasos cuidadosos nos acercamos al cuerpo. El silencio era asfixiante. Solo podíamos oír el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Cuando nos acercamos, vi sangre manchando la camisa de Sebastián. Tenía el rostro vuelto hacia un lado y los ojos cerrados. Entonces se movió. Fue un movimiento pequeño, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. «¡Ach, ayuda!», murmuró, su voz débil como el aliento de una vela. Verónica dejó escapar un grito ahogado y dio un paso atrás, casi tropezando. Mi instinto gritó: «¡Corre! ¡Vamos!», dijo con la voz temblorosa. El miedo se apoderó de mí, sin pensarlo. 2 veces tomamos impulso y corrimos como nunca antes. Esquivamos las lápidas. El sonido de nuestros pasos se mezcla con el susurro de las hojas. Cuando finalmente llegamos a la pared, ayudé a Verónica a subir primero y luego salté después. Del otro lado nos detuvimos un momento, intentando recuperar el aliento. Verónica estaba temblando. Todavía sentía mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Deberíamos haber ayudado», murmuré, pero la verdad es que yo estaba tan asustado como ella. «No, ese no es nuestro problema», dijo casi gritando. Miré hacia el cementerio. La oscuridad se sentía viva, como si nos mirara. El sonido del disparo aún resonaba en mi mente. Verónica caminó apresuradamente hacia el auto. Tan pronto como entramos, habló rápidamente con voz temblorosa. «Giovanni, tienes que llamar a la policía. Está ahí, herido, o algo peor». La miré, todavía sintiendo la sangre palpitando en mis oídos. «Verónica, escuchaste el disparo. ¿Viste lo que pasó? Invadimos el cementerio. Podrían pensar que estamos involucrados. Entonces, llama sin identificarte», respondió ella. «Pero ¿y si rastrean la llamada? Hoy en día puedes descubrirlo todo». Se pasó las manos por el pelo, frustrada. «Entonces eso es todo. Haremos como si no pasara nada». Suspiré. «¿Qué más podemos hacer? Si nos involucramos más en esto, será peor». Ella guardó silencio. Cuando estacioné frente a su casa, Verónica me miró por última vez. Sus ojos mezclaban tristeza e indignación. «Buenas noches, Giovanni». «Buenas noches, Verónica».
Ella se fue sin mirar atrás. Me quedé allí unos segundos antes de arrancar el coche y alejarme. Nada había resultado como lo imaginaba. Se suponía que esa noche sería divertida, llena de adrenalina y tal vez incluso un poco de romance, pero todo se convirtió en una pesadilla. Cuando llegué a casa, tiré las llaves sobre la mesa y me desplomé en el sofá. Mi mente era un torbellino. Cerré los ojos, pero lo único que vi fueron las imágenes del cementerio, el sonido del disparo, el cuerpo caído, el miedo. Las horas pasaban lentamente. Me daba vueltas de un lado a otro en la cama, pero el sueño no llegaba. Hasta que, temprano en la mañana, sonó el teléfono. El repentino sonido fuerte me hizo saltar. Cogí el móvil. Verónica, respondí de inmediato. Hola. Su voz estaba llena de urgencia. Geoff, enciende la televisión. Ahora. Mi estómago se revolvió. Salté de la cama. Corrí a la sala y agarré el control remoto. La televisión se encendió. La imagen apareció de inmediato. Un coche de policía estacionado frente al cementerio. Luces rojas y azules atraviesan la oscuridad. Un periodista sostuvo el micrófono y habló con seriedad. Hoy temprano, el cuerpo de Sebastião Pereira, sepulturero local, fue encontrado en el cementerio de la ciudad. Las primeras informaciones decían que Sebastião había sido víctima de un disparo. La policía estaba investigando el caso, pero aún no había identificado a los sospechosos. Mi mano tembló, casi dejando caer el teléfono celular. Sentí que mi corazón se detuvo por un segundo. Lo encontraron, Geoff. La voz de Verónica resonó al otro lado de la línea. Quería decir algo, pero no salió nada. Miedo, culpa y pánico se mezclaron dentro de mí, dejándome paralizado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Pero no tuve respuesta. Al día siguiente todavía estaba tratando de borrar de mi mente las imágenes de la noche anterior, cuando Verónica me llamó nuevamente. Giovanni, sé que no quieres, pero creo que deberíamos ir en funeral. Mi primera reacción fue decir que no. Después de todo, volver al cementerio era lo último que quería. Pero Verónica insistió, diciendo que era lo mínimo que podíamos hacer. En contra de mi voluntad, acepté. Llegamos al cementerio a media mañana. Una pequeña multitud se reunió frente a la capilla donde reposó el cuerpo de Sebastião. El lugar que, la noche anterior, parecía un escenario de pesadilla, ahora estaba lleno de vida. Pero el peso en el aire seguía siendo el mismo. Tan pronto como entré, me di cuenta de que no estaba preparada para esto. La esposa de Sebastião, una mujer de apariencia humilde y ojos cansados, abrazaba a su hija, una joven de unos 20 años. Ambos lloraron suavemente, y ese sonido fue como una cuchilla cortando mi pecho. Le susurré a Verónica. «No debería estar aquí. Ambos lo sabemos», respondió ella, con la voz temblorosa. «Pero ya estamos aquí, así que intenta mantener la calma». Respiré hondo y lentamente me acerqué al ataúd. Allí estaba Sebastião, vestido con un traje sencillo. Su rostro parecía congelado en una expresión de dolor y sufrimiento, como si sus últimos momentos hubieran sido de pura desesperación. Una ola de culpa me golpeó con fuerza. Habíamos visto todo, lo escuchamos pedir ayuda y no hicimos nada. Ahora estaba muerto y eso no podía cambiarse. El momento más difícil llegó cuando empezaron a cerrar el ataúd. La hija de Sebastião cayó en la desesperación. Agarró los bordes de la tapa, llorando, rogando que no se cerraran. «Por favor, no. No puede irse así». Varias personas intentaron consolarla, pero nadie pudo sacarla. Fue difícil de ver. De hecho, era insoportable saber que yo tenía parte de culpa por eso. Pero fue cuando miré a la multitud que la sangre se heló en mis venas. Allí, en primera fila, sosteniendo una de las asas del ataúd, estaba el Osvaldo,
El hombre que vi apretar el gatillo la noche anterior, él estaba allí, como si nada hubiera pasado. Llevaba un traje negro, su expresión seria, respetuosa, como todos los presentes. Nadie, ni siquiera la familia de Sebastián, parecía sospechar quién era realmente. Mi estómago se revolvió. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Fue cinismo, culpa o simplemente una forma de asegurarse de que nadie sospechara de él? Miré a Verónica. Ella también lo había notado. Giovanni, es él, susurró con los ojos muy abiertos. Lo sé. Respondí casi sin mover los labios. Mientras bajaban el ataúd a la tumba, Osvaldo ayudó, manteniendo la misma expresión seria. Nadie imaginaba que él era el responsable del sufrimiento de esa familia. Le susurré a Verónica, no es imposible que esté aquí, como si nada hubiera pasado. Ella asintió. En su mirada vi la misma mezcla de miedo e ira que crecía dentro de mí. ¿Qué vamos a hacer? No tuve respuesta. Solo vi cómo la tierra comenzaba a cubrir el ataúd. Cada palada de tierra pesa aún más en mi pecho. Cuando todo terminó, la multitud comenzó a dispersarse, pero Osvaldo permaneció allí, intercambiando algunas palabras con hombres que parecían conocerlo. Observé desde lejos, tratando de entender cómo alguien podía cargar con tanta culpa sin mostrar nada. ¿Cómo lo hizo? Las sombras entre las lápidas parecían más espesas. Después del funeral, me despedí de Verónica y regresé a casa. Estaba exhausto, física y emocionalmente. Mi madre anunció que pasaría la noche en la iglesia, en una vigilia. Estaría solo. Después de la ducha, intenté relajarme. Elegí una comedia ligera, de esas que te hacen olvidarte de tus problemas por un rato. Funcionó. Me reí un par de veces y comencé a sentir que tal vez esa noche podría ser más tranquila. Pero entonces, por el rabillo del ojo, noté algo. Una sombra atravesó el pasillo. Mi corazón se aceleró. Pausé la película y giré en la dirección del movimiento. Me quedé quieto, esperando escuchar un sonido. Nada. Decidí levantarme y comprobar. Fui a la cocina. La luz estaba apagada. Todo parecía en orden. Abrí los gabinetes. Miré detrás de las puertas. Nadie. Aún así, ese extraño sentimiento no me abandonaría. Estoy impresionado. Traté de convencerme. Regresé a la sala. Me senté en el sofá y apreté el control para continuar la película. Pero algo me hizo detenerme. El canal había cambiado. La comedia ya no estaba en marcha. Ahora era un canal de noticias. El informe hablaba del sepulturero. Era como si el universo no quisiera dejarme olvidar. Las investigaciones sobre el asesinato de Sebastián Pereira continúan, afirmó el periodista. Apreté el control con fuerza y volví a la película. El frío subió por mi columna. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un golpe seco y metálico procedente de la cocina. Mi cuerpo se congeló por un segundo. No, corrí allí, en medio del suelo, la tapa de una olla caída. Miré a mi alrededor. Nada estaba fuera de lugar. Nada, aparte de la tapa. Lo cogí con manos temblorosas intentando encontrar una explicación lógica. Quizás estaba mal colocado y se resbaló, pero eso no tenía sentido. El silencio a su alrededor era asfixiante. Con el corazón acelerado, cogí mi móvil y llamé a Verónica. «¿Geoff?», respondió ella con voz preocupada. «¿Pasó algo?». Le expliqué todo. Cada detalle, la sombra en el pasillo. El canal cambia solo, la tapa en el suelo. Ella guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo: «Esto es serio. Mi tía siempre decía que cuando suceden cosas así, es alguien que intenta comunicarse». «¿Cómo esto?», pregunté tratando de no parecer asustada. «El sepulturero, Giovanni, debe estar intentando hablar contigo». Dejé escapar una risa nerviosa. «Estás bromeando, ¿verdad?». «No lo soy», se me secó la boca. Ella siempre decía que cuando un espíritu está inquieto,
Intenta llamar la atención de personas que puedan ayudarlo. Lo que dijo me puso aún más tenso. Antes de que pudiera replicar, ella continuó. Giovanni, creo que deberías llamar a la policía. Cuéntanos qué vimos. ¿Estás loco? Respondí casi de inmediato. ¿Sabes qué pasará si hago eso? Pensarán que estuvimos involucrados. Y aunque no lo crean, invadimos el cementerio, Verónica. Pueden arrestarme. Al otro lado de la línea suspiró. Pero Geoff, ¿y si no para? ¿Qué pasa si sigue apareciendo? Tragué fuerte. No voy a llamar a la policía. Punto final. Mi voz era más firme de lo que pretendía, pero quería dejar claro que esa no era una opción. Al otro lado de la línea, Verónica suspiró. Está bien, pero si pasa algo más, llámame, ¿vale? Solo murmuré algo y colgué. De hecho, solo quería terminar esa conversación e intentar olvidarlo todo. Miré la cocina por última vez antes de regresar al sofá. La película todavía estaba en pausa, pero sabía que ya no tenía ganas de comedia. Puse mi cabeza entre mis manos y respiré profundamente. Quería creer que todo esto era una coincidencia, pero algo dentro de mí decía lo contrario. No esperé a que terminara la película. Fui directo al dormitorio, pensando que acostarme e intentar dormir me ayudaría a olvidarlo todo. Fue la peor idea que pude haber tenido. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegaba. Cada pequeño ruido en la casa parecía amplificado. Cada grieta, cada soplo de viento. Y las palabras de Verónica no salían de mi cabeza. Los espíritus inquietos intentan comunicarse. Después de muchas vueltas y vueltas, debí haberme quedado dormido. Pero fue un sueño inquieto, de los que no descansan. De repente sentí algo extraño. Era como si alguien hubiera arrancado mi sábana, de manera sutil, pero lo suficiente para descubrir la mitad de mi cuerpo. Mi corazón se aceleró. Abrí los ojos lentamente, conteniendo la respiración, y luego lo vi. En la esquina de la puerta del dormitorio, una sombra. No era exactamente sólido, pero estaba ahí. Propiedad. Parpadeé un par de veces, esperando que desapareciera, pero ella se quedó, y antes de que pudiera moverme, ella se movió, deslizándose lentamente hacia el pasillo. Sin pensarlo, salté de la cama y corrí hacia la puerta, cerrándola bien. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi podía oírlo latir. Fue entonces cuando el pomo de la puerta empezó a moverse. Me quedé quieto, con la espalda apoyada en la puerta, observando el sutil movimiento de la manija, como si alguien intentara entrar. Con cada vuelta, mi desesperación aumentaba. ¿Quién está ahí?, grité. Mi voz temblaba. Ninguna respuesta, pero la manija siguió moviéndose. Fue una desesperación que no puedo describir. Sin pensarlo, me tiré de nuevo en la cama. Me tapé con la sábana y agarré mi teléfono celular. Mis dedos temblaban tanto que era difícil desbloquearlo, pero finalmente lo hice. Marqué 190 y me puse el teléfono en la oreja. «Policía, ¿cuál es la emergencia?», preguntó el asistente. Mi voz estaba ahogada. «Yo necesito confesar algo. Anoche estuve en el cementerio. Yo y una amiga, Verónica, invadimos por la parte de atrás. Vimos quién mató al sepulturero. Al otro lado de la línea, silencio. Entonces el asistente preguntó, ¿sabes quién disparó? Tragué fuerte. Sí, lo sé. Respiré hondo y solté. Era Osvaldo, el padre de mi mejor amigo. Lo vi dispararle a Sebastián. Me temblaba la voz, pero logré contarlo todo. La invasión, lo que presenciamos. El miedo de no haber ayudado al sepulturero herido. El asistente mantuvo la calma. Necesito que permanezcas en la línea y me digas tu dirección. Le enviaremos un vehículo para que pueda prestar declaración personalmente. Cuando colgué, me sentí un poco más ligero, pero el terror seguía ahí. Lo que había hecho no era solo una confesión, fue una rendición total a la verdad. Y ahora
Ahora no tenía idea de las consecuencias que esto podría traer. Apoyada en la cama, escuché el silencio de la casa. El pomo de la puerta había dejado de moverse, pero la sensación de que algo todavía estaba ahí no desapareció. «Espero que esto sea suficiente para que descanses, Sebastián», murmuré con la voz baja y llena de pesar. Ahora solo quedaba esperar. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el sonido de las sirenas. Una luz roja y azul invadió mi ventana, reflejándose en las paredes de la habitación. Sentí que mi corazón quería salir de mi boca, incluso con el alivio de saber que la policía estaba ahí. El miedo todavía me paralizaba. Sabía que necesitaba ir por el pasillo. Mi instinto me gritó que no era seguro, pero no había otra salida. Respiré hondo, me armé de valor y corrí hacia la puerta. Cuando la abrí, 2 policías uniformados estaban en la puerta. Sus expresiones eran serias. «Buenas noches. ¿Eres Giovanni?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo», respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. Entraron observando mi condición. Debí quedar hecho un desastre, porque uno de ellos preguntó: «¿Todo está bien? ¿Bebiste algo? Pareces muy nervioso». Sacudí la cabeza rápidamente. No bebí nada. Solo tengo miedo». Antes de que pudieran hacer más preguntas, escuché el sonido de otro auto deteniéndose. Era Verónica. Ella salió del vehículo y vino directamente hacia mí, con los ojos llenos de preocupación. «Dice la verdad, agentes». Se detuvo a mi lado y puso su mano en mi brazo, como para sostenerme. «Esa noche estábamos los dos en el cementerio. Los policías nos pidieron que les contáramos todo. Sentados en la habitación, repetimos cada detalle. Cómo irrumpimos en el cementerio, lo que vimos, la discusión entre Sebastián y Osvaldo, el tiro y en el momento en que decidimos huir y escondernos. Mientras hablábamos, me di cuenta de que, aunque era aterrador revivirlo, me estaba quitando un peso de encima». Los policías escucharon atentamente, tomando notas y confirmando detalles. Cuando terminamos, uno de ellos se levantó con expresión seria. «Con la información que nos diste tenemos suficiente para una orden de allanamiento. Vamos a la residencia de este Osvaldo». Mi tensión aumentó, pero antes de que pudiera decir algo, el otro oficial puso su mano sobre mi hombro. «Hiciste lo correcto. No necesitan preocuparse. Ahora eso depende de nosotros». Esperamos ansiosamente mientras hacían los preparativos. Cuando finalmente se fueron, Verónica y yo nos miramos. El silencio se llenó de incertidumbre. «¿Funcionará?», yo pregunté. «Tiene que ser así». Ella respondió, pero su voz también estaba llena de dudas. Unas horas más tarde llegó la noticia. La policía acudió a la casa de Osvaldo con la orden de allanamiento y encontraron el arma homicida escondida en el sótano. Intentó negarlo, pero la evidencia era clara. Fue arrestado al mismo tiempo. Cuando lo descubrí, sentí una extraña mezcla de alivio y culpa. Alivio, porque por fin se haría justicia. Culpabilidad, porque nada devolvería a Sebastián. Verónica tomó mi mano mientras yo asimilaba todo. Estuve de acuerdo, aunque a una parte de mí todavía le costaba creerlo. Afortunadamente, el juez fue comprensivo al considerar el caso. Aunque irrumpimos en el cementerio, tuvo en cuenta el hecho de que éramos testigos cruciales para resolver el crimen. Al final, nuestra sanción fue solo una multa. Nada que pueda arruinar nuestras vidas. Salí de la corte sintiéndome un poco más ligero. Era como si finalmente pudiera respirar después de días de llevar esa carga. Lo que pasó esa noche nunca saldría de mi memoria, pero al menos ahora sabía que había hecho lo correcto, incluso si es tarde. Al salir del tribunal, Verónica y yo nos despedimos. Ella me dedicó una leve sonrisa, pero supe que también le había dejado una profunda impresión. «Nunca más me invites a un lugar así, ¿vale?», dijo,
tratando de aligerar el ambiente con una broma. «Nunca más», respondí riendo, pero sabiendo que nunca lo olvidaría. El cementerio, los pasos entre las lápidas, la mirada del sepulturero aquella noche. Después de eso, mi vida empezó a volver a la normalidad. La culpa todavía aparecía de vez en cuando, pero algo quedó claro: nunca más volví a recibir visitas. La sombra en el pasillo, los ruidos inexplicables, todo desapareció, como si nunca hubiera sucedido. Era como si Sebastián por fin hubiera encontrado el descanso. Nunca volví a ese cementerio y nunca más intenté impresionar a nadie con historias que no fueran ciertas. Algunas aventuras simplemente no valen la pena correr el riesgo. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, comentar lo que te pareció y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones y hasta el próximo vídeo.